Ella es Andreina Baduel. Ella no solamente está luchando por su hermano, sino que está luchando por todos los presos políticos que tiene la narcotiranía venezolana. Pero en estos días está doblemente angustiada. Ella perdió a su padre justamente en la cárcel y siente que los días previos a la muerte de su padre vivió lo mismo que está viviendo ahora con su hermano preso. Es decir, no sabe nada de él, en absolutamente nada. Que nos lo explique. Andreina, bienvenida. Hola, gracias por la oportunidad. Cuéntame qué está pasando. Bueno, lamentablemente, como bien menciona, hoy estamos reviviendo ese dolor que tuvimos hace casi 4 años con mi papá y es de no saber absolutamente nada de mi hermano. Aquí la única realidad es que tenemos casi 4 meses que no lo vemos. La última visita fue el 26 de enero y desde esa fecha hasta la actualidad no hay respuestas, no hay explicación, sino simplemente son órdenes superiores y no podemos decirle absolutamente nada. Desde el pasado viernes 9 de mayo circula un rumor en redes sociales. Desconozco la procedencia del mismo, desconozco quiénes son las personas que lo promueven, pero la única realidad es que hay una condición de salud que el propio régimen le generó a mi hermano en prisión, porque debo recordar que en los casi 4 años que estuvo en el SEBIN helicoide fue torturado brutalmente, por lo cual hoy está meritando 4 operaciones. Además, debo decir que tiene 1 año y 1 mes en este nuevo centro de tortura que se llama el Rodeo 1, en el cual está en una celda 2x2, en la que solo tiene una cama de cemento y una letrina a su lado. Tiene restricción de alimentación, de hidratación, de medicación, y todo eso ha hecho que su salud empeore. No conforme con ello, debo decir que a raíz de estos rumores y como todos los fines de semana vamos al Rodeo 1 a tratar de saber de él, a tratar de verlo, y la respuesta fue pedirme un inmovilizador especial para el brazo. Yo quiero pensar que ese inmovilizador es por la lesión que traía vieja, que además de secuelas de tortura y no que haya pasado algo más. Es por ello que hemos emprendido una campaña de exigencia de fe de vida. Asimismo, debo decir que toda esta situación está formalmente denunciada tanto en las instituciones del Estado como en los organismos internacionales. Y debo decir que el Estado, la respuesta es solo silencio, lo que se traduce a más tortura para él y para nosotros. ¿En qué consisten esos rumores? El rumor consiste en un supuesto fallecimiento en prisión. No sé, yo lo único que sé es que sí tiene una situación de salud generada en reclusión, además, que necesita ser atendido urgentemente y que esa falta de atención médica que ha tenido durante años y todas las torturas y todo el horror que ha vivido han dejado un daño orgánico irreversible en él. ¿Qué edad tiene él? Él tiene 36 años y el pasado 4 de mayo, por cierto, cumplió 5 años injustamente preso. Qué bárbaro. Ahora, tú tienes otro hermano que también fue preso, estuvo un Sí. tiempo preso por estar manifestándose en contra del régimen y ya fue liberado. ¿Por qué? ¿De qué acusan a este hermano que lleva tantos años preso? ¿En qué se diferencia Bueno, del otro? de lo que acusan a toda la disidencia, a todas las voces que quieren criminalizar y callar, de terrorismo, de conspiración, de incitación al odio, de rebelión, y todas estas bajo una fachada judicial en la cual ni siquiera pruebas hay, y lamentablemente siguen pasando los días y siguen pasando los años. Y lo que sigue pasando en Venezuela es que se siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad. Ahora bien, tu mamá muere un año antes que tu papá. Pero Sí. tu papá muere en prisión y tú estás diciendo que estás reviviendo ahora con tu hermano los mismos rumores que se dieron cuando tu papá, que todo empezó con rumores hasta que se supo que había muerto. ¿Ok? Oficialmente de que muere tu padre en prisión. Muere de falta de atención médica, muere de haber sido víctimas de torturas, de aislamiento, de incomunicación,
muere de injusticia, muere por mantenerse firme en sus principios y convicciones. Y hasta la fecha debo decir que a pesar de que al unísono distintas organizaciones de derechos humanos y gobiernos del mundo pidieron que se realizara una investigación independiente para poder conocer las causas de la muerte de mi padre, hasta la fecha no hay respuesta ni siquiera a eso, después de casi 4 años. Hoy, por cierto, se cumple un mes más de ese lamentable fallecimiento. Además, se cumple en este mes un mes más de su fallecimiento y en este mes cumplió años tu hermano, el que está preso. Eh, Vamos a retroceder. Tú eres una muchacha que en tu adolescencia, ¿cómo fue tu adolescencia? ¿Tu papá estaba subiendo en la graduación, estaba siendo respetado en su ejercicio como militar? Tenías una mamá, un papá, 12 hermanos, son ustedes. ¿Cómo fue esa vida? ¿Qué te enseñó qué aprendiste de tu mamá y qué aprendiste de tu papá? Bueno, debo decir que soy afortunada de los padres que vienen. Me dejaron principios, me dejaron valores y me dejaron la fe y la convicción de que Dios ha sido nuestro sustento. Debo decir que tenemos casi 18 años siendo víctimas de persecución y de horror, buscando quebrar nuestras voluntades, pero es tan sólido y tan firme esas bases como familia, que hoy yo tengo un compromiso moral con que no se repita nuestra historia, con que haya justicia y con que recobremos la democracia y la libertad en nuestro país. ¿Qué momento en especial recuerdas con tu papá y con tu mamá? Bueno, mi papá siempre fue, es y será mi gran amor. Me quedo con su entereza, me quedo con su fe, me quedo con ese legado de dignidad, de que aún en los momentos más duros que hemos transitado como familia, él nunca claudicó, y es eso, uno de mis principales motivos para luchar es que no quede impune su sacrificio de vida, porque debo decir que aunque muchas cosas se conocen, otras no, y en algún momento se sabrán, él no hizo otra cosa más que luchar por su país, por el rescate de la dignidad y la democracia, y por eso lamentablemente lo mataron en prisión. Lo matan porque además tiene ascendencia evidentemente en otros militares. Y entonces eso es un peligro para una dictadura, bueno, y para una democracia también, pero para una tiranía es todavía peor, todavía más peligroso. ¿Qué recuerdas de tu mamá? ¿En qué momento recuerdas tú a tu mamá, a tu papá, con tus hermanos, reunidos? ¿Será en una Navidad? ¿Será en un cumpleaños? ¿Hay algún día en especial que sueles recordar? Mucho, mi mamá fue una mujer muy aguerrida. Mi mamá fue una mujer muy luchadora, y creo que nos dejó también esa gran herencia. Teníamos unos momentos especiales como familias en los distintos días festivos, hasta que la dictadura empezó a acabar con nuestra vida hace 18 años. Yo todos los días al despertarme, antes de cualquier cosa, le doy gracias a Dios y los recuerdo a ellos. Son mi inspiración para seguir de pie, porque debo decirlo con absoluta franqueza, sí, tengo mucha fortaleza, gloria a Dios, pero hay días en los que mi fragilidad humana aflora, porque esas son ausencias en mi vida que nada ni nadie lo va a reparar. ¿Le das gracias a Dios? ¿Por qué razón? Porque vivo, porque respiro, porque tengo salud y porque me da una nueva oportunidad de seguir luchando. Eh, ¿Qué es perder una madre con un padre preso? Muy duro, aunque mis padres, cuando mi mamá falleció, estaban separados desde hace muchos años. Siempre hubo muy buena relación, y por supuesto que es muy duro. Insisto, esto es un vacío y un dolor que nada ni nadie va a poder sustituir y reparar. ¿Para ese momento tú vivías con tu mamá o ya estabas independiente o vivías con tu papá? Vivía independiente, ya no vivía con ninguno de los dos. ¿A qué edad te independizas? Hace más de 15 años.
¿Qué decide que quieres tener una vida en libertad, tener tu propia vida como debe, como es lo sano y lo lógico de cualquier ser humano? Bueno, una de las cosas que ha condicionado mi vida es la persecución a la que hemos sido sometidos como familia. Y no me arrepiento de haber sido consecuente con mi afecto, con mi amor y con mi compromiso como familia, porque debo decir que durante más de 18 años me ha tocado dedicarme a ser la voz de ellos, a no permitir que sea peor lo que ya hemos vivido, y eso me ha condicionado en muchas de las cosas. Pero hoy, después de que mis padres no están, tengo la paz de que los honré en vida. Sí. Y lo estás honrando excelentemente bien porque además estás luchando por los derechos humanos en Venezuela en general, no solo de tu hermano, sino de los otros presos. Cuéntanos un poco cómo empezó toda esta lucha. Sí, esto empezó desde hace muchos años, pero a partir del año pasado, con la masificación de la prisión política en Venezuela, un grupo de familiares y de activistas decidimos que no podíamos permitir que esto siguiera ocurriendo o que se normalizara. Y de junio del año pasado a la presente fecha nos hemos estado organizando, acompañando, solidarizándonos entre sí, porque solo quienes vivimos esto lo conocemos en su verdadera dimensión y tenemos el compromiso no solo de que haya justicia, sino de que no se repita nunca más. Ha sido un año bien desafiante, pero con pequeñas victorias. Debo decir que a pesar de que hoy seguimos viviendo un horror, gracias a esa acción decidida y conjugada de cientos de víctimas, de organizaciones y de gremios, hoy han liberado más de 1.000 presos políticos en el último año, y la meta es que no quede nunca, que no quede nadie más en esas cárceles y que no se repita nunca más. Pero no deja de ser un proceso duro, muy doloroso, porque no solo me toca mi propia situación, sino que además escuchar a otras víctimas, wow, te conmueve, pero a su vez te comprometes a que tienes que hacer algo para que pare tanta crueldad. De todos tus hermanos, ¿con quién te llevabas mejor? ¿Con qué hermano jugabas? ¿Con qué hermano o qué hermano te acompañaba en tus primeros amores así para estar, puedes ir al cine, pero tienes que ir con tu hermano tal? ¿Quién es ese hermano cómplice? Justo es el que queda preso, Josnar Adolfo y Margaret. Con todos mis hermanos me llevo bien, gracias a Dios, pero siempre hay unos con los que uno tiene más cercanías, y ese era Josnar Adolfo y Margaret. ¿Qué recuerdas en especial de Josnar Adolfo? No? Adolfo, qué nombre más complicado, Josnar, ¿de dónde sale ese nombre? Bueno, le preguntábamos a mi mamá y ni ella tenía respuesta. Recuerdo sus ocurrencias, su sentido del humor, su vocación de servicio, porque además él es abogado, y siempre estuvo comprometido con su país, con mi papá, y una demostración de ellos es que está preso por luchar, por salvarle la vida a mi papá y por dar su aporte por la libertad de Venezuela. ¿Cómo te enteras de las torturas que le hacen a tu hermano? Porque yo supongo Bueno, hay que cosas los torturadores no que hablan contigo. Ajá. Hay cosas que por razones de seguridad no puedo revelar. Ujú. Lo que sí puedo decir es que tenemos prueba de todo y que todas esas pruebas están en manos de los organismos internacionales. ¿Cuáles son esas torturas que se pueden decir? Sí, él lo colgaban, lo asfixiaban, le colocaban electricidad, lo golpeaban. Por eso tiene el ligamento de uno de sus hombros roto, por eso tiene ambos ligamentos de las rodillas rotos, por eso tiene distintos tipos de hernias, por eso tiene una lesión en los testículos, y por eso he dicho en reiteradas oportunidades que él, por secuelas de tortura, está necesitando 4 operaciones. No sé qué preguntarte porque es muy duro lo que estás diciendo. Yo supongo que hiciste una mujer dura, fuerte, con todo lo que has vivido, supongo yo. Sí, más que dura, he tratado de sacar mi mejor versión. He tratado de hacer lo que está en mis manos, y quiero ser bien enfática en eso y repetirlo una y otra vez para construir memoria.
y para que no se olvide lo que aquí ocurre y sobre todo para que no se repita nunca más. ¿Qué le recomiendas a los familiares que tienen, porque siguen ahora hubo un incremento de los secuestros y de las idas a prisiones de mucha gente? ¿Qué les recomiendas a esos familiares que deben hacer? Sí, bueno, primero mi solidaridad, mi cariño, mi profundo respeto y consideración, pero sí reiterarles que tengan claro que el silencio solo se traduce en más impunidad y olvido, y que la única manera de poder salvarle la vida a los nuestros es documentar, es denunciar, es visibilizar este horror para dar nuestro aporte para que pare y no se repita, porque hay una realidad, y lo digo con profundo pesar, no todo el mundo tiene el mismo manejo, no todo el mundo tiene la misma entereza, y el régimen se ha encargado de infundir mucho terror en las víctimas y hasta de chantajearlos con visitas o de decirles que la situación pueda ser peor. Y bueno, lamentablemente eso ha hecho que muchos decidan estar en silencio, pero si de algo estoy convencida yo es que juntos pudiésemos lograr grandes cosas. Antes del mes de enero, que te entendí, que fue la última vez que pudiste saber de él o hablar con él, has hablado varias veces estando tu hermano preso con él. ¿Has podido hablar? Bueno, desde que está en el Rodeo uno ni un abrazo puedo darle. Él está en el Rodeo uno desde el 4 de abril del 2024. La última vez que lo vi fue el 26 de enero a través de un vidrio. Nos comunicamos con un teléfono. Eran solo 15 minutos de visita, pero antes de entrar a esa visita nos obligaban a colocarnos una capucha a ellos también, a todos los presos políticos que están allí. Un trato súper humillante, súper indignante. Y obviamente con estas condiciones de coacción y de represión era poco lo que él podía decir. Sin embargo, era evidente la última vez que lo vi el desgaste físico que ya tenía. Incluso tenía en ese momento el brazo así inmovilizado, pero sin cabestrillo, porque le quitaron el cabestrillo antes de que se produjera la visita para que yo no lo viera, pero yo lo vi, yo sabía que algo estaba pasando y le pregunté, dime la verdad, yo sé que algo está pasando, y ahí fue donde me dijo que ya no aguantaba el dolor del brazo. ¿Cómo? No te entendí. A los dos los encapucharon, a ti y a él. Sí, sí, en el Rodeo uno hay un protocolo que yo he denominado el protocolo del horror, que es que le colocan una capucha a uno para poder ingresar al área de visita y tienes que transitar encapuchado 180 pasos y te llevan además funcionarios que están encapuchados con lentes, con casco, que no están identificados, tal y como que si te llevaran en un secuestro para poder ir a una visita que solo dura 15 minutos y donde no hay ni privacidad ni contacto físico con tu familiar. Y si estabas encapuchada, ¿cómo pudiste ver a tu hermano? Porque cuando inicia la visita te quitan la capucha. Cuando ya llegas a ese área de visita, que los ves a través de un vidrio, te quitan la capucha. ¿Y por qué hacen eso? ¿Qué es lo Bueno, que para no seguir quieres que tú veas? infundiendo terror, es lo mismo que me pregunto por qué lo hacen, pero supongo que es para seguir infundiendo terror en las víctimas, porque hay muchos familiares que en este proceso se descompensan, porque cualquiera que se siente estilo un secuestro, pues entra en estado de ansiedad y de terror. Pero no te magrearon, no te hicieron nada en especial, como hay denuncias que se le han hecho a otras mujeres. Si me puede repetir la pregunta, que no escuché bien la primera Cuando parte. para poder hablar con tu hermano, Ujú. o antes para poder hablar con tu papá, ¿en algún momento te obligaron a desnudarte o te Sí, magrearon o algo de eso? Como hay muchas denuncias de mujeres que han hecho eso. yo he vivido eso. Con mi papá lo viví en reiteradas oportunidades. Aquí en el Rodeo uno no hay contacto físico y sin embargo hay días, hay semanas en las que las requisas te obligan a hasta bajarte el pantalón. Sí, lamentablemente sí. En algunas cárceles es peor que la otra, pero eso sí ocurre en Venezuela. ¿Qué se le dice a un hermano después que te llevan encapuchado a verlo? Ya él está encapuchado. Ahora, cuando tú estás hablando con él, a él también le quitan la capucha. Sí, a él le quitan la capucha antes de que comience la visita también. Pero Ajá. he logrado presenciarla a través del vidrio en la mesa que está
donde está él. Bueno, yo procuro de transmitirle todo mi amor, toda mi fe, toda mi fortaleza, porque ya bastante pesada es la carga que él tiene allí. Y bueno, en este proceso tan duro que nos ha tocado transitar como familia, si algo se ha robustecido es nuestra fe y nuestro compromiso con nuestros principios y valores. Mientras lo están torturando, ¿te ha dicho qué le preguntan, qué quieren sacarle o es por el placer de torturar? Bueno, recordemos que él sigue estando allí y que, insisto, hay cosas que todavía no puedo decir abiertamente como quisiera. Sin embargo, una de las cosas que a él le decían para aterrorizarlo, para coaccionarlo, era que iban a matar a mi papá, lo que hoy es una realidad, y que me iban a apresar a mí si yo seguía denunciando. Y hoy también es una realidad el hostigamiento del que soy víctima solo por atreverme a alzar la voz. ¿Qué te hacen? Bueno, el jueves pasado, en una de las actividades que teníamos como parte de la Ruta por Justicia Global, que consistió en visitar 5 embajadas, tuve un hostigamiento aquí en la casa con funcionarios no identificados que además estaban tomando fotos hacia adentro de la casa, metían las manos por los portones y al ser increpados solo se fueron corriendo. En diciembre pasado fui citada al 6CPC porque los números del comité del cual soy parte, el Comité de Familiares y Amigos por la Libertad de los Presos Políticos, están a mi nombre y ellos supuestamente estaban aperturando una investigación por todas las denuncias que hemos hecho y debo decir que hasta la fecha no sé cuál es el resultado de esa investigación. Lo que sí sé es que tenemos más de 17 años denunciando trato cruel, indigno y de persecución y hasta la fecha no hemos recibido respuesta oportuna ni se han tomado medidas correctivas al respecto. Y la gente en la calle, cuando te ve, ¿qué hace? ¿Qué te dice? ¿Se atreve a hablarte? Mucha gente sí, mucha gente se acerca a solidarizarse porque, bueno, han visto todo lo que he hecho por mi familia y por quienes puedo ayudar. Y sí, sí, hay muchas manifestaciones de solidaridad privadas, públicas, y cosa que agradezco y que me conmueve profundamente, porque una de las cosas que ha buscado el régimen es cercarnos, es que nadie se acerque a nosotros, es que sienta la gente miedo de que si te acercas a un baduel podemos también arremeter en contra tuya. Sin embargo, debo decir que estoy muy agradecida con las reiteradas manifestaciones de solidaridad, de cariño, de consideración y, insisto, eso me compromete mucho más a seguir luchando. Antes de despedirnos, vamos a repetir por qué estamos haciendo hoy exactamente esta conversación, para ver si con esto se puede ayudar un poco para que saber de tu hermano. ¿Qué está pasando? Gracias. Sí, está pasando que tengo casi 4 meses sin verlo, está pasando que ha sido víctima de torturas físicas y psicológicas, está pasando que tiene 106 días en un aislamiento prolongado, inhumano, que no le dan ni una llamada para que nosotros sepamos de él, ni él sepamos de nosotros, y está pasando que desde hace 3 días circula un rumor de su supuesto fallecimiento, cosa que ruego a Dios no sea cierta, pero aquí la única verdad es que él tiene un daño orgánico y es que él fue torturado y es que él tiene una situación de salud delicada como consecuencia de los tratos crueles a los que ha sido víctima. Y que está en una celda que solamente hay una letrina al lado de una cama de tierra, dijiste, De de cemento, no cemento. le permiten ni almohada, no le permiten cobija, no tiene noción del tiempo, tiene restricción de alimentación, de medicación, de hidratación. Este es ¿Cómo un que no nuevo tiene centro de noción del tortura en tiempo? Venezuela, porque no tiene forma como saber la hora. No tiene reloj, no tiene Pero sabe nada que le cuándo es de indique. día, cuándo es de noche, o está en un sitio cerrado que solamente hay unas luces en el pasillo y no se sabe si es de día o de noche. Yo nunca he podido ingresar a las áreas, a las celdas y obviamente es poco lo que él puede decir, pero lo único que sí tengo certeza es que no tiene noción del tiempo porque no tiene reloj, no tiene nada acceso de comunicación y depende absolutamente de todo lo que ahí le suministren, tanto la hidratación como la alimentación, incluso la medicación que nosotros dejamos allí. Él no tiene acceso directo a nada de eso.
Lo que pasa es que tiene una hermana bien valiente y te felicito, ¿ok? Gracias, gracias, Francamente, y cuenta con nosotros en todo lo que podamos, gracias, ¿sí? Y manténnos, gracias. manténnos informados de los pasos que vayas a dar y que quieras que se digan, ¿ok? Sí, por favor, los invito a, bueno, a todos sumarse a esta exigencia de que cese el trato cruel para los presos políticos y en el caso de él, estamos exigiendo una fe de vida. Gracias, Andreina. Un abrazo y mucha Gracias. suerte, ¿sí? Gracias por la oportunidad. No, y gracias por lo que estás haciendo por Venezuela, no solamente por tu hermano, por Venezuela completa. Un abrazo. Gracias. Gracias.